Ya hoy vamos a hablar del tema de la presión. Particularmente comentaremos sobre cómo ésta se puede expresar en varios marcos de referencia y, técnicamente hablando, usar apropiadamente factores de conversión en el caso que sea necesario para poder manipular cantidades que estén de pronto en una expresión, ya sea en función del ambiente o ya sea del vacío perfecto, para intercambiarlas unas con otras con respecto a la presión atmosférica. Bueno, el concepto de presión nace de una relación matemática que físicamente está relacionada a la interacción de las moléculas que a través del intercambio de momentum que cada una de ellas hace como parte de una sustancia sobre las fronteras que de pronto rodean un sistema en particular. Nosotros hemos aprendido a lo largo de los cursos de física que este intercambio se puede estimar a través de la división de esa fuerza que las moléculas generan, en el caso de los fluidos, que son los únicos que pueden ejercer presión, porque los sólidos sufren esfuerzos, ¿no? Respecto al área que básicamente tiene que ser transversal o perpendicular a la línea de acción de la fuerza o ese vector fuerza que provocan las moléculas, para que podamos hablar de un valor apropiado del concepto de presión. Esa relación matemática sirve en la mayoría de las veces para estimar desempeños mecánicos que de pronto están más ligados al comportamiento de retener fluidos, en condiciones a bajas velocidades o en reposo. Esa fórmula es muy poderosa en ese sentido. Y también para leer manómetros, sobre todo los manómetros diferenciales en alguna de la gran mayoría de las veces, de hecho. Bien. De hecho, entonces, habiéndolo dicho de esa forma, nosotros podemos percibir que la presión está definida por dos formas de evaluarse. Una es con respecto al vacío perfecto y otra es con respecto a la presión del ambiente. La presión del ambiente, como bien se entiende, en el globo terráqueo es variable, debido a que la topografía del terreno, las condiciones meteorológicas de la zona pueden afectarla directamente. Desde unas brisas fuertes como las que por lo menos en febrero de este año 2021 está sufriendo Barranquilla fuertemente, hasta quizás unas lluvias, que de hecho las lluvias se forman es porque hay bajas presiones, las nubes viajan hacia esa zona por esa misma razón, y como bien lo decía ahorita, la misma topografía. Se entiende que una persona que está cerca de las costas tendrá una condición de presión muy diferente a una que está en una región montañosa. Entonces, desde esta perspectiva, vale la pena mencionar que el efecto de la presión sí está relacionado a esa evaluación ambiental. Cuando lo referimos a ese caso ambiental, la presión puede ser más grande de la presión que tenemos en el ambiente o puede ser más pequeña que la que posee un ambiente en particular. Esto se hace porque la mayoría de los procesos que están relacionados a precisamente evaluar presiones, por lo general están confinados como en elementos de conducción de fluidos, desde tuberías, ducterías, por mencionar algunos en particular. Hay tuberías como las que podemos encontrar en el gas natural para distribuir domiciliariamente este servicio público hacia las casas, que tienen que tener presiones manométricas positivas para que el gas fluya, porque en una tubería, que es un recipiente o un volumen confinado, fluye solamente el fluido toda vez que haya diferencia de presión, y esa diferencia de presión va desde la más grande hacia la más pequeña. Entonces es lógico como pensar que antes del contador de un gas, de un servicio de gas natural, la presión ahí es mucho más grande que de pronto que la que vas a tener en la tubería de tu casa cercana a donde está tu estufa, por mencionarte un ejemplo muy sencillo. Eso mismo también ocurre con las tuberías de agua potable. En ese caso, las tuberías o las redes domiciliarias de agua potable están diseñadas para que la transmisión del fluido sea por diferencia de presiones, porque son sistemas cerrados, confinados. Entonces el fluido ocupa toda la sección transversal de esa tubería y el agua fluye sin problemas de un punto a otro por esa parte cerrada, siempre que vaya de una presión más grande a una presión pequeña. Por el simple hecho de tener una presión más grande, esa presión internamente tiene que ser más grande que la atmosférica, porque se supone que si el agua está a presión atmosférica no se va a mover, a menos que haya una diferencia de niveles o cualquier otro fenómeno que de pronto se sale de lo que quiero decirles en cuanto a esta enseñanza.
Entonces, cuando una presión está por encima de la atmosférica o está por debajo, se supone que deberíamos conocer el rango de presión atmosférica. La presión atmosférica va en un rango que va entre 95 kilopascales y 105 kilopascales. Esto, dependiendo de la región donde te encuentres en el mundo, va a variar, pero no va a estar por fuera de esos rangos, en lo general. Si una presión está por encima de una presión atmosférica, es una presión manométrica positiva. Una presión manométrica es aquella que se mide respecto a la presión del ambiente, o sea, la presión atmosférica. Si una presión está por debajo, no sé, de un sistema, está por debajo de la presión local, la presión del ambiente, de la presión atmosférica, esa presión va a ser negativa, va a ser más baja. Por lo general, a esas presiones que son catalogadas menores que las presiones atmosféricas locales, se les suelen decir presiones de vacío. Estas se encuentran comúnmente en sistemas como bombas, sobre todo en el lado de la succión de las tuberías, en equipos de refrigeración y acondicionamiento de aire también se encuentran bastante en la zona de, por ejemplo, del evaporador, ahí están. En sistemas de recolección de lodos, también las bombas de vacío, lo que hacen es extraer el aire de una cavidad y esa ausencia de ese gas que se saca por medio de la bomba de vacío, básicamente lo que hace es una fuerza motriz para aspirar desde un pozo todo el lodo que quizás se debe remover para que ese pozo nuevamente esté en condiciones de recibir ese material orgánico. Entonces, técnicamente sí tiene aplicación desde el punto de vista industrial, es la preferencia manejar presiones manométricas, porque de hecho los elementos que se encargan de hacer esas mediciones se llaman manómetros. Se encargan de medir presiones que están por encima o por debajo de la presión atmosférica. Si son presiones negativas, los manómetros se llaman vacuomanómetros. Si son presiones positivas, simplemente manómetros basta y sobra. Bien. En otro caso de medición de presión, puede que no estemos hablando con respecto a la presión atmosférica a la medida, sino con el vacío perfecto. El vacío perfecto es una idealización que la ciencia realiza como para imaginar una región donde no hay nada, absolutamente nada. Quizás lo más parecido que podemos tener así, digamos que comparándolo, a lo que es el vacío perfecto estaría demarcado por lo que está en el espacio, por fuera de la Tierra. Quizás es lo más sencillo como de darle como una analogía. Lo cierto es que cuando tenemos una presión de vacío, la presión de vacío perfecto es la más pequeña que existe. Eso quiere decir de que no va a haber una presión técnicamente hablando más pequeña que ella, es imposible. Por eso es que si tú de pronto tienes presiones absolutas, es ilógico pensar que tengas presiones absolutas negativas, porque no hay nada más pequeño que el vacío perfecto desde la lectura de presiones. Y en ese sentido, de ahí para adelante todo siempre va a ser positivo. Una presión que es medida en este caso con finalidades de integrar a ese concepto de presión que es general el valor de la presión atmosférica, que como te decía ahorita está entre 95 y 105 kilopascales. Igual si está por arriba de la atmósfera, simplemente es decir que la presión está por encima de la atmósfera en el caso absoluto, y si está por debajo se suele hablar de vacío parcial en ese sentido. No deja de todas maneras de pronto como de estar presente en el estudio, que la presión atmosférica es importante, porque a pesar de que tú tengas un marco de referencia como el manométrico o el absoluto, en los dos está. ¿Okay? Hay una manera de integrar estos dos conceptos. Es decir, tú puedes intercambiar una forma de presión como la manométrica en otra como la absoluta. Existe una fórmula matemática. Simplemente es sumarle la presión absoluta, el valor de la presión atmosférica y el valor de la presión manométrica. Por lo general la presión atmosférica se mide con instrumentos como son los barómetros. Son instrumentos que se colocan a campo abierto y lo que se encargan es de censar en tiempo real, por lo general, cómo son las variaciones que tiene en esa región la presión de acuerdo a los efectos, digamos que naturales, que en esa zona se están manifestando por causa de, como lo decía ahorita, fuertes brisas, lluvias, por mencionar algunos.
Lo cierto es que esa presión que se alcanza a censar a través de la atmósfera también tiene aplicaciones bastante interesantes para la tecnología. Un ejemplo muy común es el caso de los drones. Un dron no puede viajar o desplazarse si no tiene una lectura de presión barométrica, que finalmente es lo que mide es la atmosférica, dentro de sus cálculos, porque con eso él logra tener una idea de la ubicación que tiene, cosa que va también ligada a otras variables que se miden y que el GPS, entre otras cosas, toma como referencia para que este instrumento, que tecnológicamente tiene muchísimas aplicaciones, sobre todo para la ingeniería, funcione apropiadamente. Entonces, ese valor se suele medir también y el instrumento se llama barómetro, realmente, el que mide presiones atmosféricas. La presión manométrica lo miden los manómetros y se supone que si tú sumas la presión manométrica con la presión atmosférica, te va a dar la presión absoluta. Entonces, son referencias que se suelen interpretar una con respecto a otra, de acuerdo a la necesidad que tenga de convertirlas. Es simplemente tomar el valor, sumarlo y obtener de ahí la respuesta a la presión absoluta. A veces tienes que de pronto hacer despejes. Por ejemplo, si tengo la presión absoluta y la presión atmosférica y me piden la presión manométrica en un caso, yo simplemente la presión absoluta le resto la presión atmosférica y el resultado va a ser una presión manométrica, porque esa ecuación es una ecuación que sirve para intercambiar una forma de presión como se mide de una a